Poniéndolo, digamos, en términos médicos, podríamos decir que es una molestia crónica. La corrupción en América Latina sigue demostrando que se resiste a desaparecer y que es prácticamente parte del funcionamiento de los estados y también del día a día de las sociedades latinoamericanas. Es habitualmente uno de los temas que más sobresalen en las campañas electorales. Muchos candidatos dicen ser los abanderados de la lucha anticorrupción, pero es poco lo que este problema se reduce, digámoslo así, mientras que las consecuencias cada día son más grandes y más evidentes. El índice de capacidad para combatir la corrupción es una publicación que evalúa la capacidad precisamente que tienen los países de América Latina para detectar, castigar y prevenir la corrupción. En su informe del 2022, pese a haber descendido en algunos indicadores, Uruguay lidera la región, superando ampliamente en las diferentes categorías evaluadas, como por ejemplo democracia e instituciones políticas, sociedad civil y medios de comunicación. Costa Rica presenta una mejora en sus indicadores, se sube entonces al segundo lugar por encima de Chile. Estos tres países los vamos a analizar en unos minutos con nuestros invitados. En el fondo de la lista, como ustedes lo ven, el panorama cambia poco. Está Guatemala, Bolivia y Venezuela, que son los países que pese a haber visto algunas modificaciones, haber realizado algunos ajustes y avances, pues siguen siendo los que están de últimos en la región, con un largo camino por recorrer todavía para poder empezar a superar algunos de los problemas más básicos si lo comparamos con otros países de la región. Lo vamos a analizar también en unos minutos con nuestros invitados. Cito entonces parte de este informe al decir que el objetivo de este índice no es avergonzar o discriminar a los países de la región. Lo que intentan hacer es fomentar que se abra una discusión para buscar políticas públicas que le permita a los gobiernos de turno, también a la sociedad, entre otros actores, buscar los mecanismos necesarios para poder combatir la corrupción a través de puntos importantes como, por ejemplo, identificación de las deficiencias de cada uno de los países. ¿Cuál es entonces la perspectiva general de la región de América Latina en torno a la corrupción? ¿Es la corrupción un tema que tiene solución en el largo plazo o ya es parte fundamental del funcionamiento del Estado, de la dinámica de la sociedad latinoamericana? ¿Cuáles son las buenas prácticas que le han funcionado a países como por ejemplo Uruguay, Costa Rica y Chile, como los mencionaba, que son los líderes en el ranking? Por eso, hoy en el debate de France 24, la lucha contra la corrupción en América Latina es nuestro tema de análisis. Y para conversar sobre este tema, saludamos a Brian Winta. Él es vicepresidente del Consejo de las Américas. Él se encuentra en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos, y en el estudio de France 24 nos acompaña Silvana Amaya. Ella es analista senior de Control Risk. Ella se encuentra, pues, por supuesto, aquí con nosotros en el estudio de France 24 para conversar sobre este tema. Les recuerdo que ustedes también hacen parte de esta conversación. Pueden dejar todas sus preguntas y también los comentarios que deseen hacer en las redes sociales. Les recuerdo, estamos en Twitter, estamos en Instagram y en Facebook, en donde nos encuentran como @France24_ES, @Santilogo, que es mi cuenta personal, la etiqueta para que dejen los comentarios, numeral el debate F24. También en YouTube pueden seguir nuestra señal en streaming. También los invito para que escuchen el podcast de nuestro programa. Nuestro contenido ya está disponible en Apple Podcast, en Spotify, en Deezer y en TuneIn. Pues bien, comenzamos entonces poniendo en perspectiva, como me gusta decirlo, el punto de partida, la primera pregunta, me gusta llamarla así. Comienzo entonces con Silvana aquí en el estudio de France 24. Silvana, gracias por acompañarnos, bienvenida al programa. Y panorama general de este informe y de la región en general para conocer posiciones y de ahí en adelante comenzar en el análisis de alguno de los países. Perfecto, muchísimas gracias. Pues sí, la idea de este informe es de alguna manera comparar estos 15 países de América Latina. Tomamos 14 diferentes variables en 3 grandes categorías y la idea que nosotros tenemos acá es, como dice el informe y como ya lo dijiste tú, no es avergonzar a los países, no es que ellos se sientan, digamos, mal por los resultados de este informe, sino al revés, puedan observar buenas prácticas en otros países y por qué no cooperar entre ellos. La idea es precisamente resaltar cuáles son esas capacidades de cada uno de los estados para combatir eficazmente la corrupción y es qué herramientas dan buenos resultados. La corrupción, desafortunadamente, en algunos aspectos tendemos a verlo como exclusivo de los estados, pero esto tal vez no es correcto y por eso una de nuestras categorías incluye a la sociedad civil. Claro. Cómo la sociedad civil exige un poco que la corrupción no sobrepase, digamos, estos niveles y cómo además la sociedad civil puede jugar un rol importante en
combatir la misma corrupción, como de alguna manera manifestándose en contra de esta. Y también el rol de los medios de comunicación, que resulta una categoría también muy interesante, que algunos de los países de hecho mostraron una mejoría significativa en el rol que juegan los medios de comunicación, pero que vemos que todavía hay un campo muy grande por seguir mejorando y por seguir realmente teniendo unas herramientas mucho más eficaces contra la corrupción. Punto de vista de Silvana, nuestra invitada aquí en el estudio. Le pregunto en nuestro punto de partida a Brian Winter en la ciudad de Nueva York, el punto de partida, panorama general de la región, de acuerdo a este informe, su perspectiva del significado de la corrupción, del estado de la corrupción en los estados latinoamericanos y en las sociedades latinoamericanas. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Y primero, antes que nada, reiterar que este índice no mide los niveles o los niveles percibidos de corrupción, sino que mide la capacidad de los países de prevenir, punir y detectar la corrupción. Y lo que vimos este año fue una mezcla de cosas. Por un lado, vemos tanto en América Latina como en otros lugares del mundo, como en Estados Unidos, desde donde te hablo hoy, que temas como anticorrupción en varios países han pasado a segundo plano. Obviamente vivimos una situación emergencial en los últimos 2 años por causa de la pandemia y ahora en 2022 la pandemia, sus efectos han disminuido, pero vemos consecuencias como es notoria el caso de la inflación. Entonces, sí, en varios países, el énfasis que hubo en la anticorrupción que vimos en países como Brasil, Perú, Panamá, Guatemala y otros, en la última parte de la última década, en años como 2018, 2019, antes de la pandemia, ahora pasó a ser una cuestión secundaria. Claro. Y a pesar de eso, vimos en muchos países que todavía hay un esfuerzo para hacer reformas que puedan mejorar un poco la situación y vimos 4 países que subieron significativamente, 4 que bajaron y el resto más o menos se mantuvieron iguales. Sí, bueno, voy a mirar primero de forma general este informe, a mirar la región de forma general y luego vamos a mirar algunos casos específicos de unos países que llaman la atención. Brian, continúo con usted para hacer la ronda a la inversa. Mencionaba usted la pandemia de COVID-19, la inflación, esta reactivación económica que le está costando a algunos países de la región. ¿Esto qué tanto influye en esos indicadores que ustedes han evaluado para este informe? Porque la pandemia todavía persiste, la inflación todavía se está presentando en la mayoría de los países y hay un descontento general, lo vemos por ejemplo en las manifestaciones que tienen lugar en las calles de diferentes ciudades latinoamericanas en rechazo a políticas de los gobiernos precisamente para poder salir adelante en el tema económico. Yo diría que la preocupación por la inflación, por ejemplo, influye indirectamente en el índice, simplemente porque crea otras prioridades para el gobierno y también para la gente, ¿no? O sea, vemos una onda de manifestaciones en América Latina en este momento por el precio del petróleo. En países como Guatemala, Brasil, Colombia inclusive, en años anteriores, vimos protestas por la corrupción contra el gobierno. Y eso ahora, ese panorama se ha modificado un poco. Pero ustedes que están en Colombia saben perfectamente que tampoco, o sea, también no dejó de ser un tema. De hecho, en algunas encuestas para la elección presidencial en Colombia, que acaba de terminar, vimos que la corrupción todavía figuraba en primer lugar entre los electores. Entonces, eso es un contraste con lo que vemos en países como Chile y Brasil, donde ya no es un tema tan importante. Y tal vez un ejemplo más que América Latina es una región bastante variada, bastante diversa, ¿no? Muy diversa, sí, ya lo decía yo en la introducción del programa. Para muchos candidatos a la hora de promover ideas a través de sus campañas políticas se muestran como los abanderados de la lucha contra la corrupción, pero a la hora de ponerlo en práctica le cuesta mucho algunas veces llevarlo a la práctica. Silvana, aquí en el estudio de France 24, también citando una parte de este informe, dice que en general los poderes judiciales
judiciales y también los organismos anticorrupción de algunos países de América Latina han tenido muchas dificultades para poder desarrollar estos planes y estas ideas anticorrupción si lo comparamos con la década pasada. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que ha hecho distinta la década pasada y esta en el contexto político o social en que estamos que ha sido difícil implementarlo? Yo creo que uno de los temas es exactamente la independencia de estos órganos y es cada vez es más difícil poder observar y mantener esa independencia. Como decía Brian ahorita, normalmente la corrupción se mide por percepción y nosotros tratamos de alejarnos de esto o nos alejamos de esto, porque lo que medimos es la capacidad realmente que tienen las instituciones para combatir la corrupción, para encontrar esos casos de corrupción. Y en ese sentido es muy importante qué tan independientes son esos órganos. No solo órganos como la Fiscalía en los diferentes países, la Procuraduría, dependiendo de cómo esté, digamos, establecido cada uno de los estados, que puede variar un poco entre los países de la región, pero sobre todo también las agencias anticorrupción, qué tanto presupuesto tienen, de dónde están sacando esa financiación, son independientes, a quién le deben rendir cuentas, y en ese sentido, digamos, se resalta la diferencia entre las décadas, porque tal vez se garantizaba más esa independencia antes. Ahora, digamos que la diferencia y los pesos y contrapesos entre los poderes resulta más difícil cuando además estamos en situaciones geopolíticas o económicas o sociales que constriñen un poco eso. La pandemia es uno de los grandes ejemplos. Lo que estamos viendo ahorita con la inflación, digamos, que nos llega de la situación mundial que estamos viviendo frente a la invasión de Rusia a Ucrania o digamos, del cierre de China, que también conlleva con eso muchísimas implicaciones en la economía de los países. Estamos viendo, por ejemplo, ahorita en Ecuador unas protestas muy fuertes y la corrupción, digamos que muchas veces no se presenta como la bandera principal, pero está intrínseca en esos movimientos sociales de protestas, porque las personas se dan cuenta que ese sigue siendo permanentemente uno de los problemas. Y creo que otra situación es que muchas veces se queda en el discurso. Entonces, esa independencia que no tienen las entidades para investigar y para fallar o juzgar esos casos es precisamente porque se queda en el discurso y no pasa a la práctica. Silvana, pero entonces este tema deja de ser prioridad. Usted dice que está intrínseco en muchos de los reclamos de las sociedades. Brian dice que en algunos países como Chile o Brasil no fue uno de los grandes temas de las campañas recientes o no ha sido uno de los grandes temas de discusión política recientemente, pero por ejemplo en Colombia sí fue uno de los motivos de bandera de uno de los candidatos que aspiraba a la presidencia. ¿Es necesario en el momento en el que estamos tratar como de revivir ese sentimiento para la lucha contra la corrupción en las sociedades latinoamericanas o se está perdiendo esa fuerza por parte de la sociedad? Y luego miremoslo desde el lado de los estados. También a los estados de pronto les conviene un poco bajarle un poco el tono al tema. Claro, y es interesante porque ahí es difícil, digamos, comparar. Cada país es único y es independiente. Colombia tal cual lo vivió ahorita, y no solamente porque un candidato lideró ese discurso de la lucha contra la corrupción, sino porque cada una de las encuestas que vimos anterior a las elecciones, en cada una de las etapas del proceso electoral, cuando se le preguntaba a los colombianos cuál era la preocupación mayor, siempre salía a relucir la corrupción. Entonces es un problema que efectivamente a la gente le preocupa y le molesta, porque mucha gente dice algo así como: a mí no me importa pagar impuestos mientras no se los roben. Pero si uno siente que los recursos que se están recolectando para los diferentes programas sociales, para los diferentes, lo que se invierte, digamos, en el sector público, no se ven los resultados, ahí es cuando la gente entra en un choque fuerte. Claro. Pero evidentemente esto no es lo mismo en otros países. Hay otros países como Chile, donde el proceso constituyente ocupó la mayoría de la agenda política y de alguna manera eso relegó el tema de la corrupción. Sí. Tal vez es una sociedad que percibe con menor intensidad la corrupción y que no le preocupa tanto. En Brasil, digamos, es un caso que llama la atención, y es porque, siendo Brasil un país que tiene una fama, digamos, de corrupción, digamos, la percepción, pero además lo vemos con nuestro informe. Y que ha habido casos históricos que demuestran una alta corrupción en todas instancias del gobierno. Esos casos además destaparon un tema muy fuerte que se rodó por toda América Latina, sí, donde en todos lo de Lavallato fue, digamos, un dominó, un efecto dominó en todos los países de América Latina, pero, perdón, pero no vimos como una reacción lo suficientemente fuerte. Y ahí es lo que tú decías, pues los estados de alguna manera se benefician de esta reacción no tan fuerte, no tan emblemática de decir, de solicitar, digamos, exigir rendición de cuentas por parte de los estados y decir cómo vamos a combatir la corrupción y qué efectos, digamos, qué medidas concretas vamos como Estado a adaptar para que las instituciones gocen de mayor independencia y de mayor financiación y herramientas para realmente tener resultados.
¿Qué piensa Brian en la ciudad de Nueva York? ¿Es necesario revivir este sentimiento de lucha contra la corrupción a nivel de la sociedad latinoamericana? ¿Se está perdiendo ese entusiasmo, esos reclamos que veíamos en escenarios anteriores? Y bueno, la misma pregunta que Silvana, también a los estados les conviene en cierta forma que los escándalos pasen un poco por debajo de la cuerda. Me parece lógico que en momentos cuando tenemos la inflación más alta en 40 años aquí en Estados Unidos y en países como Chile, ha sido un tema recurrente en toda la región, que la gente tenga otras preocupaciones. Pero yo creo que sí, por otro lado, les corresponde tanto a las autoridades gubernamentales como a la sociedad civil, la prensa y otros seguir levantando ese tema para el bienestar de mediano y largo plazo de todos. Vemos en este momento un giro para la izquierda en muchos países, de hecho en la mayoría de los países del hemisferio, que ha sido muy comentado y confirmado ahora con la elección de Gustavo Petro. Pero no puede haber justicia social y corrupción al mismo tiempo, porque sabemos que la corrupción le saca recursos a los programas sociales, también crea distorsiones en las licitaciones públicas, obras de infraestructura, notoriamente, pero también en otros casos. Entonces, para el bien de los países es un mal que necesita ser combatido. Nosotros desarrollamos el índice con humildad para llamar la atención a este tema y también a las políticas eficaces de hacerlo. Brian, Silvana, dos preguntas más en torno a este informe de manera general. Paso a preguntarles entonces por los medios de comunicación en una región como América Latina, en donde son pocos países los que tienen medios de comunicación públicos fuertes, que sean líderes en el manejo de la opinión en esas sociedades, donde la mayoría de los medios de comunicación pertenecen a grandes conglomerados económicos que a su vez algunos tienen cercanía con los gobiernos de turno, en otros no, dependiendo de la alternancia que haya. El papel de los medios acá, también para entender qué es lo que estamos haciendo nosotros. Comienzo con Brian, ya le doy la palabra a Silvana. Mira, el periodismo investigativo especialmente es un factor súper importante en el índice que consideramos y que le damos bastante peso, porque sabemos que el periodismo investigativo tiene la capacidad de detectar los grandes casos de corrupción, como ha sido el caso en casos como el escándalo La Línea en Guatemala y la Casa Blanca en México. Esos fueron casos grandes de la década pasada y sabemos, por ejemplo, que el periodismo investigativo continúa haciendo un gran trabajo en Argentina, en Chile, en Brasil y en otros países. Es un factor importante. Sabemos que el periodismo ha sufrido en países como Brasil en los últimos años por presión de las autoridades, con ataques constantes al periodismo en general. También hay un efecto comercial que es real, donde muchos diarios especialmente están perdiendo suscriptores y por eso no tienen la misma capacidad de hacer reportajes que tenían antes. Pero a pesar de eso, ese factor y la democracia en general se ha mostrado resistente en la mayor parte de la región. Y hay casos importantes en la región, por ejemplo, el tema de la censura en Nicaragua, que no entra en este balance, en este informe, no hay una evaluación de Nicaragua. Bueno, Venezuela pues también es un caso y también ve uno sintonía en estos indicadores países como por ejemplo Costa Rica, que también es el que lidera en libertad de prensa a nivel de nuestra región, pues está en el segundo lugar en este tema de cómo afrontar los diferentes aspectos que envuelven a la corrupción. Silvana, opinión sobre los medios. Sí, es interesante y digamos, lo vemos un poquito con el índice, precisamente países como Guatemala, Bolivia, Venezuela tienen muchísima menos libertad de expresión y libertad de los medios de comunicación. Ha habido censura, en Venezuela es una de las constantes críticas de la oposición, la censura que además ya ha permanecido durante muchos años y cada vez es, pues, digamos, no hay una forma de mejorar esa libertad de expresión. Y los medios de comunicación, sin duda, pues han liderado procesos investigativos importantes. Acá en Colombia, por ejemplo, el tema de centros poblados fue gracias a periodismo investigativo de una de las cadenas, digamos, más importantes de Colombia y lo respaldaron muchos otros medios. Bueno, más recientemente la financiación del acuerdo de paz, que es lo que se va a encontrar el presidente Petro tan pronto llegue, que no va a haber fondos para la implementación del acuerdo, porque la plata
se esfumó. Exactamente. Entonces, todo esto gracias a que los medios juegan un rol fundamental dentro de la democracia. Cuando nosotros vemos qué tan débil o qué tan fuerte es una democracia, ese es uno de los indicadores más importantes, y lo mismo es para la lucha contra la corrupción. Y además hay un punto importante, y es que hay medios alternativos de comunicación, digamos, diferentes a los tradicionales, que han empezado a sobrellevar un rol más importante, donde también juegan un papel para investigar y denunciar estos casos de corrupción, y estos medios que además se apoyan mucho en las redes sociales, que también juegan un rol fundamental en esto, de alguna manera han logrado que en los últimos años ese rol sea cada vez más importante y respalde cada vez más estas capacidades de la lucha contra la corrupción, y esa forma en que la sociedad civil se entere de qué está pasando y exija rendición de cuentas. A un alto costo. Por ejemplo, México, que ya en 6-7 meses del 2022 ya es el año más mortífero para la prensa en este país. 12 periodistas han sido asesinados a lo largo de este año por hacer periodismo de investigación. Es un alto precio el que hay que pagar por informar en algunos países. Pasemos entonces a ver algunos de los casos que llaman la atención de este informe, después de haber hecho esta vista en general a grandes rasgos de lo que se comenta en este informe. Quiero comenzar por el caso de República Dominicana, que es tal vez uno de los casos más positivos, por hablar acá de cosas buenas y no solamente verlo desde el lado malo que deja la corrupción. Silvana, caso de República Dominicana, fue el país que vio la mayor mejora en su puntuación y continúa en una tendencia que viene presentando en los 2 últimos años. Así es, República Dominicana pasó del puesto número 10 en el 2021 al 5º lugar en el 2022, y es un país que ha mostrado mucha iniciativa y que ha mejorado muchos de sus indicadores de cómo combatir la corrupción. Tuvo una mejoría en la capacidad legal para combatir la corrupción del 24%. Esto realmente sorprende porque es un país, digamos, chiquito, pero que ha invertido muchos recursos y sobre todo intención política en precisamente tener estos logros. Y creo que es un ejemplo muy interesante, sobre todo para otros países de Centroamérica y del Caribe, pero ¿por qué no también países de Sudamérica que miran y pueden aprender de estas buenas prácticas que este pequeño país ha tenido para mejorar con su lucha con la corrupción? Voluntad política, un factor importante entonces para destacar del caso dominicano. Brian, desde su perspectiva, ¿qué está haciendo bien República Dominicana que pueda destacarse y ser de pronto visto desde perspectiva en otros países? La clave para combatir y detectar la corrupción no es un secreto, es construir instituciones independientes y fortalecer la democracia. Y punto, básicamente. Y lo que vemos en la República Dominicana es que han mejorado sus esfuerzos en ese sentido. Le han dedicado más recursos a las instituciones, como en una oficina anticorrupción, que pueden ayudar con ese trabajo. También han mostrado que están dando señales, por lo menos, de aplicar la ley a todos, porque seamos sinceros, ha habido países donde se usa los esfuerzos anticorrupción como una herramienta política para combatir sus adversarios. Entonces, algo que siempre tratamos de considerar es si hay funcionarios tanto del gobierno como de la oposición que por lo menos están siendo investigados seriamente, que se está aplicando la ley de una manera pareja. Sí. Y sí, efectivamente, con lo que está haciendo el presidente Abinader en la República Dominicana, hemos visto señales de eso. Entonces, es la historia de éxito o la historia que más ha mejorado en los últimos 3 años. Bueno, otra historia de éxito y que vale la pena traerlo aquí a la mesa para el análisis es Uruguay, que lidera muchos rankings a nivel internacional y a nivel de la región. Tiene una puntuación de 7.42, bajó un poco si se le compara con el año anterior. Hay diferentes puntos para analizar allí. Baja, pero se mantiene en la primera posición. Brian, opinión sobre el caso uruguayo, una democracia que se ha logrado consolidar. Recordemos que hace unos 35 años Uruguay estaba saliendo de una dictadura y ha logrado consolidar su régimen democrático con alternancia de poder y sobre todo lo que usted dice, institucionalidad y diferencia entre las diferentes instituciones del Estado. Ha habido muchas preocupaciones sobre la democracia en América Latina en los últimos años y en muchos países están más que justificadas. Pero
reitero que América Latina es una región muy diversa y hay varios países como Uruguay, Costa Rica, Chile, y no por casualidad son los países que están primeros en este índice, que realmente son democracias de nivel mundial. Inclusive, como alguien que vive en los Estados Unidos, yo les tengo cierta envidia. Incluyo el caso colombiano aquí, con el reconocimiento rápido del resultado de la elección reciente por parte del candidato que perdió. Y no solo eso, sino una visita bastante republicana entre los dos candidatos de la segunda vuelta, que la historia de Estados Unidos muestra que claramente no hay que valorizar esas cosas porque no son automáticas. Lo que vemos con Uruguay es que es una democracia todavía relativamente joven, pero que ha construido procesos, tiene varias instituciones que son fuertes. Y es cierto que la puntuación bajó un poco este año, pero no fue una baja muy relevante. Tiene que ver con un cambio que hicieron en el Código Legal que podría dificultar el trabajo de detectar lavado de dinero. Siempre un tema en Uruguay porque es un centro financiero. Pero igual, si vemos la película y no solamente la foto, vemos que Uruguay sigue siendo una historia bastante positiva. Paradójico, Silvana, que en Uruguay una de las recomendaciones y críticas que hace el informe es que hay una persistente falta de financiación a la principal agencia anticorrupción de ese país, que es la Junta de Transparencia y Ética Pública. Sin embargo, lidera el ranking. Sí, es interesante porque Uruguay logra mantener su cultura política de lucha contra la corrupción y de alguna manera sus instituciones siguen siendo independientes, pero sí resalta que el tema de la financiación de la JUTEP, que es la Junta de Transparencia y Ética, no es tan clara cómo va a continuar. Y esto lo que también intenta hacer es, de alguna manera, disparar esas pequeñas alarmas. Como sabemos, Uruguay pues, es el que lidera no solamente este año, sino en los años anteriores el índice, y que esto sirva para que las autoridades uruguayas pongan atención un poco a este tema. Y creo que la respuesta mediática que hemos visto en Uruguay es tal cual un poco resaltar el buen rol que ha jugado el país en los últimos años, que mantiene su cultura política de lucha contra la corrupción, que mantiene la independencia de las instituciones, pero que de alguna manera no se puede descuidar porque este pequeño descenso, pues de alguna manera, sin olvidarnos el tema global, que Uruguay tiene un gran desempeño, pues tiene que ser tenido en cuenta y tomado por las autoridades. Pasemos al caso de Costa Rica. En este ranking logró treparse hasta el segundo puesto con una puntuación de 7,11. Tuvo un crecimiento del 10% según este reporte, pero hay una particularidad y es que allí tienen un gobierno nuevo encabezado por Rodrigo Chávez. ¿Qué hechos hay que prestarle la atención allí en el caso de Costa Rica, Silvana, y sobre todo con este cambio de gobierno que haya que ponerle la lupa a este país? Sí, es importante, digamos, Costa Rica también ha tenido esta cultura política muy fuerte de lucha contra la corrupción y mantiene su independencia de las autoridades, pero de alguna manera sí sobresale, por ejemplo, el tema de las investigaciones sobre presuntos esquemas de corrupción en los temas de construcción e infraestructura. Este es un tema que de alguna manera sobresale y que la nueva administración tendrá que ponerle la debida atención que merece este tema. Como estamos viendo un cambio de régimen, es posible que tengamos, digamos, algunos nuevos hallazgos. Necesitan confirmar esa independencia de las instituciones, ese respeto por los frenos y contrapesos, que es lo que tal vez los países que están entrando a un nuevo gobierno, como lo son Costa Rica, Colombia y próximamente Brasil, cuando celebre sus elecciones en noviembre, tendrán que garantizar un poco cuál va a ser esa continuidad y si el presidente de turno va a seguir respetando las instituciones, va a seguir respetando los frenos y contrapesos. Entonces creo que un poco el reto de Costa Rica es ese, si se quiere mantener en ese segundo lugar y si quiere, digamos, seguir con este desempeño donde se garantiza además la participación de los medios de comunicación, que es otra categoría que sobresale, y la participación de la sociedad civil. Un caso similar, Brian, es el caso de Chile, que además de tener una alternancia de poder, pues también está estrenando presidente, digámoslo así, cae una posición en este ranking, pasa a la tercera posición, Costa Rica lo supera y queda en la segunda. Es un país que está redactando una nueva constitución, va a haber una consulta en septiembre para que sea aprobada, pero hay mucha expectativa en torno a lo que puede ser el gobierno de Gabriel Boric. ¿Qué se puede decir del caso chileno?
Bueno, el caso chileno se destaca un poco porque hubo una transición política reciente y algo que notamos en el índice de este año es que los países que han pasado por una transición política se han mantenido, en el último año, se han mantenido bastante estables. Fue el caso con Perú también. Yo estuve en Chile el mes pasado, tuve visitas con miembros de la oposición, funcionarios del gobierno y otros, y realmente me impresiona nuevamente la calidad de la democracia en Chile y el respeto para las instituciones que todas las partes chilenas tienen. Una sociedad que obviamente fue muy traumatizada por la dictadura que sufrió de Augusto Pinochet del 73 hasta el 90. Hay una nueva generación que está asumiendo el poder en este momento con Gabriel Boric, un presidente que solo tiene 36 años, pero que se ha mantenido o tal vez da más énfasis todavía a esa cuestión de la institucionalidad. Entonces, que haya una nueva constitución, que haya un nuevo gobierno, no veo grandes cambios en el panorama anticorrupción en Chile. De hecho, en esta nueva constitución van a incluir medidas en materia de corrupción y gobernanza y también la Convención Constitucional aprobó 10 artículos para esta propuesta de nueva constitución en Chile que están relacionados con la probidad, la transparencia y la rendición de cuentas. Importante entonces hacerle seguimiento a lo que va a pasar a partir de ahí, sobre todo porque también buscan un cambio en el modelo del Estado chileno y eso podría generar entonces nuevas prácticas para combatir la corrupción. Para estos últimos minutos del programa quiero que nos vayamos al fondo de la tabla. Los tres países que están más relegados en su lucha contra la corrupción, estamos hablando de Venezuela, estamos hablando de Guatemala, estamos hablando de Bolivia. En el último lugar está Venezuela con una puntuación de 1,63. Hay serias críticas por parte de organismos internacionales en torno a temas como los derechos humanos. De hecho, la CPI dijo que va a estar allí instalando en Caracas una oficina para precisamente seguir ahondando en los diferentes casos que han visto allí. ¿Qué se puede decir del caso venezolano, Brian? Un caso que es muy crítico porque claramente la independencia institucional es lo que está más perjudicado y tal vez lo que más se ha deteriorado en Venezuela a lo largo de los años. Sí, el Estado venezolano es una gran caja negra. No sabemos qué está ahí adentro. Sabemos que hay mucha penetración por el narcotráfico, por la corrupción, por entes extranjeros que han permeado la dictadura. Y al final, como dije, si la democracia es la clave para tener éxito en este índice, Venezuela siendo la dictadura más fuerte y tal vez más cruel del hemisferio, no debe ser una sorpresa que esté en último lugar. Y también es una historia, hay que recordar un poco la historia. Hablé ahora de Chile y la construcción de la democracia que ha habido. Sí, Brian, me quedan pocos minutos, por favor, muy puntual. Ok. No, yo iba a dar énfasis en que hace 30 años Venezuela era considerada una de las democracias más fuertes de la región. Entonces no hay que tomar nada como si fuera natural y siempre estar vigente para la construcción de las instituciones. Claro. Silván, ¿algo que decir del caso venezolano? Y añado a la pregunta el caso de Bolivia, que es el que sigue hacia arriba en la lista, en donde hay serios señalamientos de que la justicia pues claramente está siendo utilizada simplemente para juzgar a algunos y no para todos, que era un punto que estaba hablando Brian al inicio del programa. Sí, rápidamente Venezuela, solo que es difícil también acceder a la información. La información es cero transparente o poco transparente y es difícil confiar en la información que se tiene. Entonces, esto es uno de los problemas que, digamos, también se tienen, no solamente para construir un índice como este, que tuvimos de alguna manera problemas metodológicos de lograr entender, y por eso hay unas de las categorías que ni siquiera tienen un resultado. Y pasando ya a Bolivia, claro, Bolivia también ocupa el segundo lugar, digamos, de abajo para arriba, y presenta muy pocas mejorías en varios de los, digamos, en pocos de los índices. Sobresale que la independencia judicial efectivamente no es algo que se garantiza y que solamente en ciertos casos actúa, pero de alguna manera con intención política.
y no permite que las autoridades bolivianas muestren ese mensaje de transparencia y hay muchas dudas sobre los procesos judiciales que se llevan y los medios de comunicación tampoco son lo suficientemente fuertes para cuestionar estas decisiones o estos procesos. O para hacer periodismo de investigación. Me queda un minuto para finalizar el programa. Me toca dejar por fuera el caso de Guatemala. Paso a preguntarle para las conclusiones, Brian, la pregunta que muchas personas se hacen: ¿se puede solucionar el tema de la corrupción? ¿Se puede reversar el daño que ha causado la corrupción a lo largo de estas décadas en América Latina? Su conclusión, rápidamente y muy puntual, por favor. La corrupción siempre va a existir, pero es una cuestión relativa. La historia reciente de América Latina nos muestra que sí, claramente es posible. Muchos países han logrado disminuir la corrupción, mejorar su capacidad de combatirla, y nuestro índice busca un poco celebrar esos casos. Silvana, para el cierre, conclusión. Sí se puede. Es necesario invertir en el tema, no solamente en recursos financieros, sino en recursos políticos, de intención política, pero también necesitamos acompañarlo con educación para que la gente reconozca qué es un acto de corrupción, qué no, y cómo mejorar desde la sociedad civil, tanto exigirle al Estado como mejorar el comportamiento y garantizar además la transparencia y la vitalidad de los medios de comunicación para hacer estas investigaciones que ayudan a un entorno más transparente. Pues con esta reflexión cerramos el programa. Le agradezco a Brian y a Silvana por haber estado con nosotros, haber hecho el análisis de este informe para toda la audiencia en América Latina. Ustedes pueden seguir dejando los comentarios y preguntas que deseen a través de las redes sociales. Sigan con nuestra programación.